Llegó el momento de pasar a nuestra entrevista de la fecha. Estamos en comunicación a través de la plataforma Zoom con Diego Domínguez. Él es jefe del Departamento de Asesoría Económica de la Subsecretaría de Estado de Tributación. Diego, ¿qué tal? Muchísimas gracias por participar de Proeconomía y Finanzas. Buen día, Eduardo, para vos y la teleaudiencia. Un gusto compartir contigo en este programa de Pro Economía y Finanzas. Diego, te queríamos consultar respecto a la dinámica de las recaudaciones. ¿Cómo está avanzando en este primer tramo del año la Subsecretaría de Estado de Tributación con este tema? Sí, al cierre del tercer mes de marzo, el crecimiento de la recaudación total, que es la suma de recaudación en efectivo más créditos fiscales, presentaron un 15.3% de crecimiento en relación al año anterior, al mismo periodo del año anterior. En términos de efectivo, tuvimos un crecimiento de 12.9%. Entonces, estamos viendo que los últimos meses la trayectoria del crecimiento se mantiene en forma sostenida, de forma positiva, con un crecimiento sostenido. Ujú. Diego, esta Esto, dinámica... Sí, sí, te escuchamos, no, 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 discúlpame. no, tranquilo. Lo que quería mencionar nomás es que en términos de efectivo, ese 12.9 representa prácticamente 1.5 billones de guaraníes y en términos globales representa 1.5 en términos de términos globales de billones de guaraníes, en términos globales que representa aproximadamente 216 millones de dólares en recaudación en el mes de marzo. Esa es básicamente el cierre que tuvimos en marzo. Después, en términos acumulados, que viene a ser de enero a marzo, estamos teniendo un crecimiento de 12.4% ya en relación al mismo periodo del año anterior. O sea, en términos mensuales tuvimos un crecimiento muy considerable y en términos acumulados de enero a marzo tenemos un crecimiento sostenido en este caso. Diego, en términos de la recaudación que se está teniendo, los resultados versus las expectativas que se tenían en este primer trimestre del año, ¿se está teniendo un rendimiento tal vez superior a lo que eran las expectativas iniciales? Sí, sí, totalmente. De hecho, la expectativa del primer trimestre para nosotros, generalmente, para poner en contexto, nosotros en abril empezamos a hacer las proyecciones para el presupuesto del 2024. Entonces, tenemos una estimación del primer semestre que nos da la pauta de cómo va a venir la tendencia en términos anuales. Y en ese contexto nosotros teníamos una expectativa de crecimiento del 7.5 a 8% para el primer trimestre, cosa que superamos ampliamente, o sea, el doble prácticamente. Entonces, eso nos da la pauta de que, por un lado, la actividad económica viene desempeñándose relativamente, o sea, viene desempeñándose positivamente en este caso. Y por otro lado, va acompañado de las medidas que está adoptando la Subsecretaría de Estado de Tributación desde la implementación de la Ley de Modernización y Simplificación Tributaria, que lo que genera son condiciones, por un lado, para facilitar al contribuyente el poder formalizarse y por otro lado genera, a partir de la tecnología o del uso de la tecnología, genera herramientas para mayores controles. Y eso creo que hace que esta tendencia positiva que se mantiene de los meses anteriores del año pasado es producto de esa conjunción en términos de la actividad económica más lo que sería la gestión de la Subsecretaría de Estado de Tributación. Diego, ¿y cómo fue el comportamiento de, por ejemplo, el impuesto a la renta personal? ¿Se tuvo una recaudación importante a través de este tributo? Sí, es importante resaltar eso, que ahora en marzo venció el IRP, renta salarial, renta ganancia capital. Tenemos aproximadamente 203.000 contribuyentes en renta salarial y 33.000 a 34.000 contribuyentes en renta con obligación de renta ganancia capital. Y en ese contexto tuvimos un crecimiento en cuanto a las recaudaciones, eh, no muy significativo, pero sí tuvimos un crecimiento positivo. Eso por un lado. Y por otro lado, podría haber sido más.
pero desde la subsecretaría lo que hacemos es brindar algunas herramientas para que el contribuyente pueda cumplir con sus compromisos, y en ese sentido se otorga facilidades de pago que cada contribuyente puede acogerse a eso, y con eso tuvimos un incremento de facilidades de pago otorgado en este ejercicio fiscal en comparación al año anterior. Entonces eso generó, por un lado, tuvimos recaudación en IRP, pero por otro lado se incrementaron las facilidades de pago que fueron otorgadas, que representan un monto considerable. Entonces, eso nos da la pauta de que sí, en términos globales, al cerrar los ejercicios fiscales, podemos hacer una comparación y podemos obtener los resultados que estamos esperando, que sea que la recaudación en IRP vaya teniendo un crecimiento mayor. Diego, ¿y cuáles son las perspectivas, las proyecciones para este segundo trimestre de 2023? ¿Se podría mantener una tendencia positiva, tal vez un poco menos dinámica? Estamos hablando de registros de incremento de doble dígito al mes de marzo en términos acumulados y también el mes de marzo puntualmente. ¿Esto podría ir desacelerándose un poco o es una tendencia que proyecta a mantenerse? Es la tendencia o la expectativa que tenemos en torno a los supuestos que estamos utilizando, de que este año tendríamos un crecimiento económico de 4,5, según algunos organismos internacionales, y mantener una inflación de 4% nos genera una pauta de cómo va a ser el comportamiento de los ingresos tributarios. Hay que entender que por un lado está la actividad económica que genera las condiciones para que nosotros podamos recaudar, y por otro lado la administración dentro de la Subsecretaría de Estado de Tributación con las herramientas que brinda. Entonces, en ese contexto nosotros creemos que vamos a mantener esta tendencia positiva. Va a ir desacelerándose un poco y esperamos cerrar el ejercicio fiscal de este año entre un 8 y un 8,5% de crecimiento en efectivo en relación al año anterior. Ujú. Esa es la expectativa que nosotros tenemos para este ejercicio fiscal. Esto evidentemente, Diego, si por ejemplo la actividad económica tiene un ritmo de crecimiento superior, también podría incrementarse. Claro, totalmente de acuerdo. Pero en un contexto donde hay ciertas incertidumbres, donde hay variables que pueden afectar al desarrollo de la actividad económica, tratamos de ser lo más prudente. Hay que considerar que los ingresos tributarios son utilizados para financiar el presupuesto general de la nación. Entonces, estos recursos que captamos son canalizados al sector salud, educación, seguridad, etcétera. Entonces, hay que ser un poco prudente en hacer algunas estimaciones, no generar expectativas falsas a estas otras instituciones que puedan decir, ah, no, esto va a tener un crecimiento mayor de 2 dígitos, y esto puede generar una expectativa que, dada la incertidumbre que tenemos para los próximos meses, no hay un modelo que pueda predecir exactamente cuándo vamos a crecer. Entonces tratamos de ser lo más prudente posible, tratamos de generar una tendencia de crecimiento en cuanto a las recaudaciones según el desarrollo de la actividad económica. Y otra herramienta que nos sirve mucho es como un instrumento de indicador de corto plazo, es el comportamiento de la recaudación del IVA, que nos genera más o menos la expectativa de cómo va desarrollándose la actividad económica, y en función a eso vamos construyendo los escenarios. Diego, luego de este cierre del primer trimestre del año, ¿cuáles son los principales vencimientos que se aproximan? ¿Cuáles son las principales fuentes de ingreso que se trazan para el Estado a través de los tributos? Los principales vencimientos, bueno, para este mes, por ejemplo, está el IRE general, el IRE en realidad, eh, que lo que estamos esperando que generaría un incremento considerable. Estamos esperando eso, la expectativa es esa. Actualmente, en términos acumulados, según el informe que justamente estábamos sacando, en cuanto a la recaudación acumulada de enero a marzo, del IRE general o del IRE total, tuvimos una caída en el IRE. Pero eso hay que considerar que dentro de eso están algunos impuestos, como el INR, que juntamos todo en ese apartado, y tenemos una leve caída y esperamos compensar esto en el mes de abril. Tenemos esa expectativa de que va a crecer la recaudación en función al IRE.
Pero por otro lado, en compensación con eso, el IDU tuvo un buen comportamiento, una buena dinámica al cierre de marzo. Entonces eso nos da la pauta de que esto sí va a poder generar esas condiciones que estamos esperando para los próximos meses. Diego, y en líneas generales, y tal vez sin entrar en mucho detalle, ¿cómo evalúan el comportamiento del sistema Marangatú en esta época de vencimientos como el del impuesto a la renta personal que generó también mucha demanda seguramente sobre el sistema de gestión tributario? ¿Funcionó relativamente bien? ¿Cuál es la evaluación que hacen? Y realmente, realmente puede ser que tengas altibajo, pero en líneas generales tuvimos la cantidad de presentación de declaraciones juradas informativas y fueron considerables. O sea, en términos generales no hubo mucha queja por parte de los contribuyentes en cuanto a la utilización del sistema Marangatú y eso se refleja en los comentarios que recibimos dentro de la subsecretaría. O sea, hay que tener en cuenta también que está por un lado el sistema Marangatú y por otro lado está el servicio de Internet que tenemos a nivel país. Entonces hay que considerar esos dos parámetros que puedan ser, o estas dos variables que puedan jugar en cuanto a las presentaciones de las declaraciones. Pero en líneas generales, el sistema Marangatú está funcionando correctamente, no hay muchas quejas por parte de los contribuyentes en cuanto a la presentación de las declaraciones, los procesos de pago. Y otra cosa, hay que tener en cuenta que prácticamente todas las transacciones que se realizan actualmente con la subsecretaría, la vinculación entre el contribuyente con la subsecretaría son de forma sistémica. Y por otro lado, los pagos que estamos recibiendo, ya casi el 99%, para no decir 100%, son electrónicos. Entonces, eso nos marca las pautas de que el sistema está funcionando, o sea, está brindando el servicio a los contribuyentes. Y por otro lado, tenemos nosotros reportes internos que la Dirección de Tecnología nos remite cuántos son las cantidades de documentos procesados y eso tenemos una estadística que nos da la pauta o nos marca la pauta de que el sistema está funcionando tranquilamente con los contribuyentes. Ujú. Diego, una última consulta te quería hacer. Con respecto al IVA, ¿cómo se está desempeñando puntualmente este tributo? Porque ya estuviste mencionando justamente que en cierto modo es un indicador de cómo se va moviendo, por ejemplo, segmentos como el consumo. ¿Cómo está el IVA en líneas generales evolucionando en cuanto a la recaudación? Y realmente como es un indicador que nosotros utilizamos de corto plazo, estructuramos esa información a efectos de poder tener más o menos la pauta de cómo va a ir comportándose. Utilizamos las retenciones del IVA, que nos da una pauta de cómo sería la recaudación del mes, utilizamos la recaudación de los meses anteriores para ver la trayectoria, construimos indicadores de media móvil y en términos generales estamos teniendo crecimientos positivos en los últimos 18 meses. Esto nos da la pauta de cómo la economía, por un lado, va comenzando a desarrollarse y por otro lado, ese comportamiento volátil que tenemos también facilita el análisis de cuáles son los factores implícitos que están explicando ese movimiento. Por un lado, la parte de la actividad económica y por otro lado también desde la administración, que son controles puntuales que estamos haciendo, que genera un marco de percepción de riesgo de los contribuyentes y eso hace que las declaraciones del IVA ya sean un poco más reales, ya no sean subdeclaradas. Hay que tener en cuenta que anteriormente había facilidad para poder hacer una subdeclaración en los formularios y ahora con la RG90, el proceso que estamos llevando para lograr la facturación electrónica hace que esa percepción de la utilización de tecnología dentro de la SED facilite la declaración real del impuesto al valor agregado. Y eso hace que las recaudaciones que estamos teniendo en el IVA van teniendo un comportamiento sostenido de forma positiva. Ujú. Diego, te agradecemos muchísimo tu tiempo, tu análisis. Esperamos contar contigo nuevamente en este espacio. No, cuando guste, Eduardo, un gusto compartir contigo esta mañana y muchísimas gracias por la invitación para participar del programa Economía y Finanzas.